¿Sabías que existe una glándula dentro de tu cerebro del tamaño de un grano de arroz, que el filósofo René Descartes llamó la sede del alma, porque creía que era el punto donde la mente y el cuerpo se unían? Que culturas ancestrales de todo el mundo la llamaron el tercer ojo y la asociaron con la percepción de lo invisible. Que produce una hormona tan poderosa que controla el reloj biológico de todo tu cuerpo, determina cuándo envejeces y regula tu ciclo de sueño cada noche. Y que con la edad se va llenando de cristales de calcio que los radiólogos usan para estimar cuántos años tiene un cerebro en una radiografía. Esa glándula es la glándula pineal, también llamada epífisis cerebral, el órgano más misterioso del cerebro humano, donde la ciencia y el misterio se han disputado su significado durante siglos. Y lo que sabemos hoy sobre ella es más extraordinario que cualquier mito. La glándula pineal es una pequeña estructura neuroendocrina ubicada exactamente en el centro geométrico del cerebro, entre los dos hemisferios, justo detrás del tercer ventrículo. Pesa entre 100 y 180 miligramos, menos de 0,2 de gramo. Su nombre viene del latín pinea, que significa piña de pino, porque su forma recuerda exactamente a una pequeña piña. Y esa forma tan específica ha capturado la imaginación humana durante milenios. En los peces, los anfibios y los reptiles, el equivalente de la glándula pineal está ubicado justo debajo de la piel del cráneo y tiene fotorreceptores reales. Literalmente detecta la luz a través del cráneo. Es un ojo real, aunque primitivo, que mira hacia arriba. En los mamíferos, incluidos los humanos, ese ojo fotorreceptor migró al interior del cerebro durante la evolución y perdió su conexión directa con la luz exterior. Pero conservó su función fundamental: detectar el ciclo de luz y oscuridad del ambiente, aunque ahora lo hace de forma indirecta, a través de una cadena de señales que comienza en la retina. Descartes eligió la pineal como sede del alma, en parte porque es el único órgano del cerebro que no está duplicado. Todos los demás existen en pares, uno en cada hemisferio. La pineal es una, única, en el centro exacto. Y eso, para un filósofo del siglo XVII, debía significar algo extraordinario. La glándula pineal produce una sola hormona, una sola. Pero esa hormona tiene un poder sobre el cuerpo humano que supera con creces el de órganos 10 veces más grandes. Esa hormona es la melatonina, y su funcionamiento es uno de los mecanismos biológicos más elegantes que existen. Cuando oscurece y la luz del día disminuye, la retina envía una señal al hipotálamo que la retransmite a la glándula pineal. La pineal responde comenzando a producir melatonina y liberándola a la sangre. Los niveles de melatonina suben, el cuerpo recibe la señal de que es de noche, la temperatura corporal baja, el sueño se acerca. Cuando amanece y la luz vuelve, la retina envía la señal contraria. La producción de melatonina se detiene, los niveles caen. El cuerpo recibe la señal de que es de día y se activa. Pero la melatonina no solo regula el sueño, es el sincronizador maestro del reloj biológico de todo el organismo. Coordina los ritmos circadianos de prácticamente cada órgano y cada célula del cuerpo. El ritmo del corazón, la temperatura, la presión arterial, la función inmune, la producción hormonal, el metabolismo. Además, la melatonina es uno de los antioxidantes más potentes que produce el cuerpo. Protege el ADN del daño oxidativo, modula el sistema inmune, tiene efectos antiinflamatorios, y estudios recientes la investigan como factor protector frente al envejecimiento celular y frente a ciertos tipos de cáncer. Una sola hormona. Un grano de arroz produciéndola, gobernando el tiempo de cada célula del cuerpo humano. Aquí viene el dato que más directamente conecta con tu vida y que explica por qué el mundo moderno está destruyendo silenciosamente uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. La glándula pineal evolucionó durante millones de años en un mundo con un ciclo muy claro: luz solar durante el día, oscuridad completa durante la noche. Ese ciclo era perfecto para su funcionamiento. Pero en los últimos 100 años, y especialmente en las últimas 2 décadas,
ese ciclo fue radicalmente alterado. Las pantallas de teléfonos, ordenadores y televisores emiten luz azul que el cerebro interpreta exactamente igual que la luz solar. A las 11 de la noche, mirando el teléfono, la pineal recibe la señal de que es mediodía. La producción de melatonina se suprime. El sueño no llega a su hora. El cuerpo queda en un estado de desfase biológico crónico. Y las consecuencias de esa supresión crónica de melatonina son devastadoras y acumulativas. La privación crónica de melatonina se asocia con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, deterioro cognitivo y, según varios estudios, mayor incidencia de ciertos cánceres, especialmente el de mama y el colorectal. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el trabajo nocturno con exposición a luz artificial como un posible carcinógeno. Los niños son especialmente vulnerables porque tienen la pineal más activa y sus pupilas dejan pasar más luz azul que las de los adultos. La exposición a pantallas en las horas previas al sueño en niños suprime la melatonina de forma más intensa y durante más tiempo que en adultos. Un grano de arroz de glándula siendo desregulado cada noche por la luz de un teléfono. Y las consecuencias llegando décadas después. Ahora viene el dato más extraño y más fascinante de toda la glándula pineal. Uno que los radiólogos conocen perfectamente, pero que casi nadie fuera de la medicina sabe. Con la edad, la glándula pineal comienza a acumular depósitos de carbonato cálcico y fosfato cálcico dentro de su tejido. Esos depósitos forman pequeños cristales y concreciones llamadas acérbulus cerebri o arena cerebral. El proceso se llama calcificación pineal y es tan predecible y tan consistente que los radiólogos lo usan como referencia anatómica en las imágenes cerebrales. Cuando ven la calcificación pineal en una radiografía o tomografía, saben exactamente dónde están en el cerebro. Más del 40% de las personas a los 17 años ya tienen calcificación pineal visible y más del 70% de los adultos mayores la tienen en grado significativo. Es uno de los pocos procesos de envejecimiento que se puede ver literalmente en una imagen médica. ¿Qué causa esa calcificación? Todavía no se sabe completamente. Se asocia con la edad, la exposición a flúor, el estrés oxidativo y ciertos factores dietéticos. Y hay debate activo sobre si reduce la función de la glándula o si es simplemente un marcador de envejecimiento sin consecuencias funcionales graves. Y aquí viene el misterio que la ciencia todavía no ha resuelto completamente. La glándula pineal contiene cristales piezoeléctricos de calcita, similares a los que se usan en ciertos micrófonos y transductores, que pueden generar campos eléctricos cuando se comprimen. Nadie sabe con certeza qué función biológica cumple esa propiedad en el tejido cerebral. También se han detectado en la pineal fotorreceptores similares a los de la retina, aunque está en el centro del cerebro sin acceso a la luz. Nadie sabe con certeza por qué están ahí ni qué detectan. El cuerpo humano todavía guarda secretos. Y la glándula pineal es donde más de ellos residen. Primero, protege tu glándula pineal de la luz azul nocturna. Evita las pantallas al menos 60 a 90 minutos antes de dormir. Si necesitas usar el teléfono, activa el filtro de luz azul o el modo nocturno que cambia los tonos de la pantalla hacia el amarillo y el rojo. Esa sola medida puede mejorar la producción de melatonina de forma significativa. Segundo, duerme en oscuridad total. Incluso una pequeña cantidad de luz, la luz de un cargador, la luz que se filtra por las persianas, puede suprimir parcialmente la producción de melatonina. Las cortinas opacas o un antifaz de dormir no son un capricho. Son una forma de dejar trabajar a tu glándula pineal como fue diseñada. Tercero, exponte a luz solar natural en las primeras horas de la mañana. La luz solar matutina calibra el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que a su vez sincroniza la glándula pineal. 15 minutos de luz natural al despertar mejoran la producción nocturna de melatonina horas después. Cuarto, si tienes problemas crónicos de sueño, especialmente si trabajas en turnos nocturnos o viajas frecuentemente cruzando zonas horarias, habla con tu médico sobre la melatonina como suplemento. A diferencia de los somníferos,
La melatonina no crea dependencia, no suprime el sueño natural y actúa como señal sincronizadora más que como sedante. Un grano de arroz, menos de 0,2 de gramo, en el centro exacto del cerebro. Descartes vio en ella la sede del alma. Las tradiciones antiguas vieron en ella el tercer ojo. La ciencia moderna ve en ella el reloj maestro del cuerpo humano. Y quizás los tres tenían algo de razón. Porque un órgano que gobierna el tiempo biológico de cada célula, que sincroniza el cuerpo con los ciclos del universo y que todavía guarda secretos que la ciencia no ha descifrado, merece algo más que indiferencia. Merece asombro. Lo que más me impresiona de la glándula pineal es que en ella se cruzan la biología y el misterio de una forma que no ocurre en ningún otro órgano. La ciencia la estudia, las tradiciones la veneran, y entre las dos, ese grano de arroz sigue haciendo lo que siempre hizo: sincronizar nuestra vida con el tiempo del mundo.